Hola, buenas tardes. Me presento en primer lugar, soy Débora Lamelas, soy logopeda, soy tutora de uno de los máster que imparte CEUPE, en el máster de logopedia en el ámbito educativo, fonodiología, y hoy voy a hablaros sobre la pedagogía Montessori, así que espero que os guste. No sé si me estáis viendo, me estáis escuchando bien, yo a través del chat os voy a ir leyendo si tenéis alguna duda para irla resolviendo. ¿Vale? Entonces, nada, encantada, es un placer y si os parece bien, pues voy a empezar. ¿Vale? Mira, buenas tardes, profesora, gracias, saludos, buenas tardes, perfecto, genial, me decís que se ve y se oye perfecto, pues vamos a por ello entonces, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la pedagogía Montessori. Esta foto es María Montessori. Muchos hemos escuchado siempre hablar de Montessori, pedagogía Montessori, este juego es Montessori, todo adaptado, pero quizás muchos de nosotros ni siquiera le ponemos cara a María Montessori. Entonces, bueno, os la presento. Ella es la pionera y el referente de Montessori, de hecho lleva su apellido. Os quería hablar un poquito de ella, ¿vale? Entonces, os quería comentar. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Italia. ¿Vale? A muy temprana edad, como comento, estudió ingeniería, más tarde biología y finalmente medicina en la Universidad de Roma, convirtiéndose en la primera mujer médico en Italia. Es decir, tiene muchísima tarea por delante, tiene mucha trayectoria en muchos ámbitos diferentes, es una mujer cultivada y pionera. Daros cuenta que os estoy hablando de una mujer que tiene 3 carreras y es del año 1870, ¿vale? Ejerciendo su profesión en la clínica psiquiátrica, pues se interesó un poquito más por la educación de los niños y niñas pues con algún tipo de patología, de deficiencia mental, de discapacidad, y sus observaciones sobre cómo aprendían estos niños y niñas pues la llevaron un poco a concluir que lo hacen a partir de lo que existe en el ambiente. Es decir, nosotros actualmente o la forma que tenemos de impartir clase o incluso de que nos enseñen a nosotros siempre parte de lo abstracto en lugar de partir de lo material, de lo que existe en el ambiente, de lo manipulable, y es mucho más fácil empezar por algo manipulativo y luego llevarlo al plano abstracto que empezar directamente con la abstracción. ¿Vale? Entonces, ella se dio cuenta de que el aprendizaje era mayor con lo que existía alrededor de los niños. El éxito obtenido con estos niños y niñas pues le sugirió a ella la idea de que sus métodos podrían resultar también eficaces, lógicamente, para el resto de niños y niñas sin que tuvieran ninguna patología precedente. Así que en enero de 1907, fijaros, hace cuántos años, inauguró su primera casa de bambini para niños y niñas de 3 a 6 añitos. Dicha casa hogar se convirtió en el origen del método educativo Montessori que conocemos como hoy. En la actualidad, vaya, que me lié un poco. En 1911, el método Montessori fue adaptado a todos los grados de la enseñanza primaria en Italia. Fue nominada para el premio Nobel en 3 ocasiones. Ahí pongo los años, en 1949, 1950 y 1951. Pero nunca se lo otorgaron, nunca jamás. Pero fue reconocida a nivel mundial como la pionera en la investigación del mecanismo de pensamiento de los niños y niñas. A la edad de 80 años, el 6 de mayo de 1952, María muere en la casa que tenía en Holanda. Y desde entonces se la recuerda como la gran reformadora de la educación. María Montessori siempre estuvo muy apoyada por su familia. Su padre era militar, tenía un alto cargo además y era reconocido en Italia, y eso no hizo para que su hija dejara su pasión y se involucrara en los niños y decidiera hacer tantas cosas por ella misma, sino que al contrario, el padre la apoyaba siempre en todo momento, y creo que este es un gran pilar, y más en aquella época, en aquellos años, fue un gran pilar para María Montessori. Hay repartidos, Montessori llegó tan lejos porque ella se fue moviendo en muchos sitios, estuvo en Holanda, estuvo en Alemania, en Italia, que es donde empezó, estuvo en España, estuvo en muchísimos sitios, y en cada lugar que fue creando una pequeña escuela Montessori. Vale, vamos a comenzar. ¿Qué es el método Montessori? Vale,
Muy sencillo, el método Montessori consiste en acompañar al niño o niña durante su vida, ¿vale? Es muy importante el acompañar. Ahora lo veremos más adelante. Siguiendo su propio ritmo, ya que cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo y hay que respetarlo en todo momento. No se puede forzar a aprender ciertos aprendizajes si aún no se han adquirido las habilidades que son necesarias para ello. Entonces, hay que seguir su propio ritmo, sin competiciones con otros niños o niñas, que eso tenemos la mala costumbre, y me incluyo, de compararlos siempre. Y ni uno es mejor que el otro, ni el otro es peor que el otro, simplemente se han desarrollado de diferente forma, tienen su propio ritmo de evolución y además cada uno tiene un interés completamente diferente. Entonces, cada niño es especial y es único, no se puede comparar, ¿vale? Así tendrán un desarrollo óptimo y brillarán por sí mismos, sacando todo su potencial. Para ello hay que crear un ambiente siempre respetuoso y tranquilo para su crecimiento a través de un orden y una disciplina. El fin de este método es desarrollar el potencial del niño o la niña en un ambiente estructurado, ¿vale? Es muy importante siempre la estructura. De hecho, los niños necesitan límites y necesitan estructuras porque ellos así se sienten tranquilos y se sienten protegidos, ¿vale? Y eso es muy importante para el desarrollo. Y por ello es muy importante poder entender que existe una diferencia muy importante entre empoderar a nuestros niños y niñas, perdón que hay una rata y me doy cuenta ahora, y facilitarles las cosas, que no tienen nada que ver, que nosotros, y me vuelvo a incluir, somos de facilitarles las cosas, pero no porque lo hagamos adrede, sino porque así nos han educado a nosotros y de forma inconsciente nos sale hacerlo así. La esencia de la pedagogía Montessori consiste en concebir fundamentalmente la educación como una autoeducación. Es decir, que es un proceso espontáneo y natural de cada niño y cada niña. Por eso no se puede presionar ni muchísimo menos. Mirad, algunas de las ideas que María Montessori puso en práctica fue que el nivel y el tipo de inteligencia se conforman durante los primeros años. Por eso es tan importante, digamos, la escuela infantil, y es primero y segundo de infantil, ¿vale? Es muy importante la educación desde los 0, aunque sean muy chiquititos, sean bebés, desde los 0 la estimulación hasta los 6 años que van a entrar a primaria, porque realmente ahí es donde se van a empezar a formar los primeros pilares sobre lo que se va a construir el resto del aprendizaje de cada niño y cada niña. Entonces es muy importante la estimulación y no se tiene en cuenta, se creen que se va a jugar y no, es que precisamente así es como aprenden, los niños aprenden jugando, pintando, manipulando, investigando y experimentando. Luego, los conocimientos deben ser percibidos por los niños y niñas como consecuencia de su observación y su razonamiento. Y lo más importante de todo es motivar al niño o niña a aprender con gusto y que satisfaga su curiosidad mediante su propio descubrimiento. Es lo que hemos hablado. No les va a interesar a todos lo mismo. Cada uno va a tener un interés diferente. Y lo que hay que hacer es motivar e incentivar ese interés. No intentar guiarle para, no, es que tienes que aprender más matemáticas. No, a lo mejor a él se le da bien la pintura. No significa que le tengo que poner un profesor de matemáticas. No, al contrario, lo que tengo que hacer es incentivar y potenciar. Hay que permitirles que encuentren siempre la solución a los problemas, que eso es otra de las cosas que sin darnos cuenta nosotros mismos les solucionamos. Es decir, en la calle está lloviendo, por ejemplo, en la calle llueve y nos vamos a ir de casa y no cogen el paraguas y nosotros en lugar de decirles, oye Pepe, ¿no te falta algo? Y dirá, ¿el qué? No, llevo el abrigo, no. A ver, mira por la ventana, ¿qué sucede? El niño mirará, ah, es que está lloviendo, ¡ah! Necesito un paraguas. Pues nosotros, quizás para facilitarnos o porque siempre vamos corriendo a todos los lados porque tenemos prisa, llegamos tarde al trabajo, etcétera, lo que le decimos es, Pepe, coge el paraguas que está lloviendo. Entonces le solucionamos los problemas sin darle la posibilidad a ellos de que lo hagan. Y hacerlos, eso es empoderar, ¿vale? Ese es el término correcto.
La competencia solo debía de ser introducida una vez el niño o la niña tuviera ya la confianza en el uso de los conocimientos básicos. Es decir, nunca hay que dejar que el niño o la niña arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable de triunfar, porque si no se va a frustrar, lógicamente. Si no está seguro de saber hacerlo, siempre va a fracasar y eso lo que le va a generar es frustración. Mientras que si ya sabemos que más o menos tiene adquiridos esos conocimientos, igual puede fallar o fracasar una vez, pero la segunda vez lo va a hacer bien. Y eso es muy importante. Luego hay que darles la oportunidad a cada niño o niña de satisfacer sus potencialidades para que sea un ser humano independiente, seguro y equilibrado. Y por último, el niño y la niña marcará su propio paso o velocidad de aprender y esos tiempos hay que respetarlos, que es lo que hemos hablado antes. No hay que intentar ir rápido para que mi niño o mi niña sea la más lista, para que mi niño o mi niña ya sepa, es que ya sabe leer, es que ya sabe escribir. No, si no está preparado, luego eso le va a cargar muchísimas consecuencias a largo plazo, en primaria, en la ESO, en bachillerato, incluso en la universidad. Entonces, es muy importante siempre ir a la velocidad de aprender del niño, siempre ir en su etapa de desarrollo en la que se encuentra y siempre hay que hacer acompañamiento y guía. Esos son los padres y profesores, vamos a ser los guías y los acompañantes de cada niño y cada niña. La escuela nueva. La escuela nueva fue un poderoso movimiento renovador educativo que surgió pues, a finales del siglo XIX y se consolidó en el siglo XX. Aquí os pongo un poquito la diferencia o la comparativa entre la escuela tradicional, que es la que actualmente seguimos, y la escuela nueva. En la escuela tradicional siempre se ha considerado que el maestro es la base y la condición del éxito, es decir, hay un magistrocentrismo. Todo gira en torno al profesor. El profesor es el que más sabe, el profesor es el importante. Y en cambio, en la escuela nueva es al contrario, es un paidocentrismo, es decir, el éxito se alcanza al educar al niño o niña teniendo en cuenta sus necesidades. Es decir, el niño o la niña es el centro de la educación, no al revés. En la escuela tradicional, la clase además está organizada, ordenada y programada, enciclopedismo, es decir, hay un manual escolar que tenemos que seguir unas pautas y unos objetivos curriculares marcados independientemente de si el niño está preparado o no para hacerlo. Es decir, por ejemplo, actualmente, por lo menos en España y creo que en muchos países se sigue así porque en algunos de los foros hemos hablado sobre este tema y hay en muchos países latinoamericanos que sucede al igual que en España y es que los niños al terminar infantil, ¿vale? Al terminar infantil y ya pasar a primaria, es decir, al terminar infantil con 5 o 6 años, ya tienen que salir leyendo y escribiendo. Y no todos están preparados porque de hecho esos aprendizajes se desarrollan a partir de primaria, que es cuando el niño ya está preparado porque anteriormente han estado jugando, han estado creando, han estado manipulando objetos, manipulando letras y no antes. Entonces, eso es la escuela tradicional, un manual escolar con unos objetivos curriculares independientemente de si el niño o niña está preparado o no para él. Y en cambio, en la escuela nueva lo que hacen es anteponer los intereses del niño a los manuales. Por eso es un aprendizaje por vivencias y cada uno tiene un ritmo diferente. En la escuela tradicional es el mismo método, lo que hablábamos, mismo método de enseñanza para todo el mundo. Hay un verbalismo y una pasividad. El niño que va muy adelantado lo vamos a retrasar y el niño que va muy retrasado le vamos a retrasar aún más, no le vamos a ayudar, le vamos a dejar de lado, se va a frustrar, se va a sentir mal, se va a sentir no capaz, eso va a generar en él un autoconcepto de sí mismo muy bajito y eso no se puede consentir en ninguna escuela. Y en la escuela nueva, en cambio, hay unos métodos de enseñanza, como comentábamos, que están adaptados para el alumnado y para sus intereses, es decir, es mucho más práctico. Vamos a hablar de la preparación del ambiente Montessori, ¿vale? Montessori cree que el ambiente es uno de los elementos más importantes para el proceso educativo de los niños y niñas. La forma de distribuir el espacio y de organizar el ambiente potencia la autonomía física e intelectual de los niños y niñas. ¿Vale? Hay que tener en cuenta, pues eso, una organización del espacio que esté organizado,
delimitado, estéticamente llamativo, porque al final a los niños lo que les llama la atención es, sobre todo a esa edad, es lo visual. Entonces, que sea estéticamente llamativa la zona, que le genere autonomía y seguridad. Esto de seguridad quiere decir que no corra ningún peligro, que todo esté bien anclado, si hay muebles, librerías, estanterías, que todo esté bien anclado para que no haya ningún percance. Y puedan ir solos, de ahí la autonomía y la independencia, no que tengan que ir acompañados del profesor en todo momento, no, sino que tengan la independencia de voy a coger ese libro y va solo al espacio y coge el libro y no va a sufrir ningún tipo de daño, ¿vale? Por así decirlo. Tiene que haber distintos espacios y distintos recursos, todos ellos modificables, pero tienen que tener una categoría lógica, ¿vale? Y luego los rincones educativos son espacios delimitados dentro del aula que son, como hemos comentado, seguros y todos modificables, ¿vale? Es decir, podéis tenerlo durante 3 meses y luego decir, pues voy a cambiar el espacio y el espacio se va a dedicar ahora a otra cosa diferente. No hay problema, se puede cambiar. Mientras sea un espacio delimitado, seguro y modificable, no hay problema. Se pueden poner todos los espacios que queramos. Funciones y finalidad que cumplen los rincones en el aula. Autonomía personal y social, es lo que hemos comentado antes, que se sientan capaces de tener que ir solitos a poder coger cualquier objeto, cualquier juguete, cualquier material que ellos necesiten sin necesitar al adulto. Conciencia de sus capacidades. ¿Esto qué hace? Esto hace que el niño o la niña piense, yo soy capaz de ir, soy capaz de encontrar el rincón, soy capaz de encontrar el juguete o material que necesito y soy capaz de ir solo, sin ayuda de un adulto, de cogerlo sin hacerme daño y volver. Les da experimentación, porque todos los rincones tienen que tener materiales manipulativos, entonces al final experimentan y a raíz de estas experimentaciones es cuando van saliendo los conocimientos y los aprendizajes. Desarrollo del lenguaje y fomento de relaciones sociales, pues al final, pues todos estos como la asamblea, que esto sí que lo hacen en infantil, desarrollan el lenguaje, fomentan relaciones sociales, pues hablando unos con otros, jugando unos con otros. Adquisición de normas, muy importantes, y luego satisfacer su necesidad de juego, ¿vale? Porque el juego es muy importante, el juego es la base del aprendizaje, el juego es necesario. De hecho, hace poquito aquí en España ha sido el Día Mundial el Día Nacional del Juego. Y es que es muy importante porque sin juego no hay experiencia, sin juego no hay manipulación, sin juego no hay experimentación, sin juego no hay imaginación, no tenemos nada. Así que el juego hay que fomentarlo siempre, desde pequeños. Estoy ahora actualmente, seguro que a vosotros también os pasa, que a los niños les damos de repente siempre el móvil, la tablet, desde bebés. ¡Ay, mira cómo maneja el móvil! Ya, pero es que quizás el móvil no es lo que necesita. Muchas veces es que está llorando, le dejo el móvil. Bueno, es que podemos intentar entretenerle de otras maneras, hay mil juegos, el veo, palabras encadenadas, o llegar y están en un restaurante, es que me está molestando, para que no moleste le pongo el móvil. Claro, pero le estás quitando de potenciar su relación social, porque el niño también puede participar, también puede colaborar en ese diálogo o en esa conversación que se está teniendo en esa mesa. O incluso, no, es que no come, solo come si le pongo los dibujos. Ya, si yo también lo entiendo y yo también soy mamá y sé lo difícil que es a veces lidiar, pero precisamente, por ejemplo, el comer es uno de los aprendizajes más difíciles que tenemos y si le ponemos una pantalla que además lo que hace es que tengan una atención visual, ¿vale? No potenciamos ni el resto de atención, ni atención auditiva, ni atención mantenida, solo la atención visual y aparte no les permite concentrarse para una tarea muy importante como la de comer, que eso luego va a repercutir en su atención mantenida para los deberes o para estudiar. Es decir, si ya en una tarea muy difícil que requiere de muchos recursos cognitivos le ponemos un móvil para que se distraiga, lo único que estamos haciendo es que ni siquiera aprenda a comer, que ni disfrute, ¿vale? Porque el comer empieza desde el ojo. Yo visualizo la comida, ya me apetece. Entonces mi mano se coordina con mi ojo para coger el cubierto que sea necesario y coger esa primera pinchada y me la llevar y llevármela a la boca. Después yo tengo que hacer un montón de trabajo porque tengo que masticarla, tengo que formar el bolo, tengo que balancear la mandíbula, tengo que arquear y subir, hacer así la lengua, tiene que hacer como una ola.
La epiglotis tiene que tapar las vías respiratorias y de ahí ya tragar. O sea, fijaros, una cosa tan simple como el comer, todo el esfuerzo cognitivo que lleva, y poniendo simplemente el móvil hacemos que eso no se produzca. ¿Y eso qué va a repercutir? Que cuando sean más mayores les va a costar concentrarse porque no están acostumbrados a ello. Vale, os pongo aquí, posibles rincones, estos son posibles, ¿vale? Se pueden poner, como ya os he comentado, todos los que se les ocurra. Todos son válidos y todos son buenos. Entonces, los posibles rincones y actividades en el aula son rincón del juego simbólico, rincón de las construcciones, de la expresión plástica, de las experiencias, de la naturaleza, de la lógica matemática, de la música, la expresión lingüística, de las nuevas tecnologías y el rincón de la biblioteca. Eso se me han ocurrido a mí, pero hay millones y millones o todos los que se nos ocurran a nosotros mismos. Cualquier rincón vale, ¿vale? Materiales a utilizar y temporalización de cada uno de ellos. Material, como hemos comentado, siempre ordenado según actividad y rincón. No puede estar lo de naturaleza, lo de música en la biblioteca, porque entonces es un jaleo, es un caos y ya no está estructurado. Por lo tanto, los niños y niñas se lían, no saben dónde tienen que ir a buscarlo, al final dependen del adulto y esa autonomía que estábamos comentando la perdemos. Luego, los objetos de identificación personal, pues como se hace en cualquier cole, con casilleros y percheros para cada uno. Material siempre a su alcance. Esto es muy importante porque si yo pongo libros, pero le pongo una librería que mide 1,5 metros y el niño tiene 3 años, no llega lógicamente. O una de dos, va a intentar treparla y probablemente va a ocurrir un accidente, o va a ir a por el adulto. Entonces, las estanterías tienen que estar todas a mano del niño, a la altura del niño, que él simplemente con estirar un brazo puede alcanzarla. Clasificado y etiquetado para facilitar, como hemos dicho, su acceso y su devolución. Puede ser por colores, a lo mejor el de la naturaleza lo ponemos en color, una etiqueta de color verde para asociarla, el de la música pues morado, y ya simplemente si se le ha olvidado de qué material pertenecía, de qué rincón, perdón, pertenecía al material, con asociar el color al rincón es mucho más fácil para él volver a devolverlo. Y luego que estén en buen estado, evidentemente. La importancia del juego en el niño, esto es lo que comentábamos antes, ¿vale? Entonces, en la primera infancia se convierte en juego cualquier experiencia, cualquier cosa se convierte en juego y es jugando como se realizan la mayoría de aprendizajes. Tipos de juegos psicomotores, cognitivos, sociales, afectivos. El juego es el principal agente de motivación para el desarrollo de la capacidad cognitiva, de lo que hablábamos antes, por lo que se debe conocer las características del pensamiento infantil y realizar pues eso a través del filtro sensorial y perceptivo, sobre todo cuando son mucho más pequeños hay que ser eso, muy manipulativo, trabajar mucho la percepción, son muy sensitivos, son muy sensoriales, entonces las salas no se leen, por ejemplo, que es todo con luces y demás, les llama mucho la atención y cognitivamente les atrae precisamente por eso, porque son muy sensoriales, son muy llamativas. Incluso es importante, y parece una tontería, pero es muy importante que los niños se aburran. No es me aburro y automáticamente le ponemos la tele o le proponemos nosotros mismos otro juego. No, es muy importante que se aburran. ¿Por qué? Porque a través del aburrimiento lo que hace es que se pongan a pensar y la imaginación y la creatividad es cuando realmente se ponen a trabajar y a funcionar. Entonces el aburrimiento del niño es maravilloso. Maravilloso. Me aburro. A ver, piensa, ¿qué se te ocurre? ¿Qué puedes hacer? Y de cualquier mínima cosa saca un entretenimiento, de cualquier mínima cosa. Y eso es muy importante. Hay que dejar aburrirse a los niños para que aprendan. Vale, a través del juego se trabaja, como venimos hablando, pues la autonomía, la desinhibición en las actividades grupales, porque muchas veces que hay niños muy tímidos y como que ellos mismos digamos, se echan para un lado. Entonces es muy importante porque a trabajarlas en grupo al final los niños van cogiendo confianza y al final esa timidez la pierden y se vuelven más extrovertidos. Desarrolla pues eso, las habilidades sociales como la empatía, solidaridad, tolerancia, etcétera. Superación de barreras, autorregulación de impulsos agresivos, esto es muy importante, comunicación y expresión de sentimientos y emociones, exteriorizan sus problemas y favorecen el desarrollo personal y social.
Vale, materiales Montessori, principios para el uso y características. Os comento, los principios para el uso de los materiales tienen 3, ¿vale? El primer principio, dificultad, o error que el niño o niña debe descubrir, debe de ser de una sola pieza de material. Es decir, hay que simplificar la tarea y lo resuelve fácilmente. Por ejemplo, un juego con una sola variación de tamaño. Segundo principio, los materiales ya progresan en el diseño y el uso es un poquito más complejo. Por ejemplo, un juego de varillas numéricas para seriar que varían en longitud y en color, o meter 2 colores. Y luego ya el tercer principio, los materiales ya están diseñados pues, para preparar al niño para el futuro aprendizaje, son bastante más complejos. Entonces ya aquí el ejemplo, por ejemplo, un juego de coordinación motora que le servirá para el futuro desarrollo de la escritura, sin él darse cuenta, pero le estamos preparando ya para ese aprendizaje. El cuarto principio son que los materiales van de expresiones concretas de una idea a representaciones abstractas, que es lo que hablábamos antes. Nosotros estamos acostumbrados a que directamente pasamos al abstracto. Y no, es mucho más fácil una expresión concreta de una idea. Por ejemplo, exploran un triángulo de madera de forma sensorial. Las piezas de madera que representan su base y los lados son presentadas. Dejamos que lo manipule, que lo toque, que lo ve. Después vemos triángulos planos ya de madera encajados. Después pasamos un poquito más abstracto a un triángulo dibujado en un papel, con los contornos bien marcados y bien delineados. Y ya finalmente un triángulo más abstracto, es decir, ya le podemos pedir, dibujar, imaginaros un triángulo y ya de forma abstracta él va a tener las habilidades para representar ese triángulo, esa figura geométrica en su mente, porque anteriormente ha tenido muchas experiencias y desde lo más sensorial y lo más manipulativo hasta llegar a lo más abstracto. Esto, por ejemplo, también se puede hacer en matemáticas. Es decir, a nosotros nos dicen 3 más 4, 7, sí, pero veis, es lo abstracto. Entonces lo podemos hacer pues, con palitos, con barras, con bolas, con pinturas, con bolis, con lo que se os ocurra. Ponemos 3. Y luego le decimos, y ahora, en el otro lado 4, pero separados. Vale, ahora los vamos a juntar, cuéntalos. Y los tiene que contar todos. Aquí hay 3, vale, ¿y aquí cuántos hay? 4. Vamos a juntar todos. 7. Ah, entonces estos 3 más 4 son 7. Es una forma muy visual, muy manipulativa, para luego pasarlo al plano abstracto. Y el quinto principio es que los materiales están divididos en 4 grandes categorías: sensoriales, académicos, culturales y artísticos. Perdón. Las características de los materiales. Todos los materiales son motivos de actividad, cualquiera. Cualquier puede ser un material, de verdad. Luego, aíslan las cualidades que queremos resaltar o para que el niño o niña aprenda. Algunos, como los materiales sensoriales y de matemáticas, están graduados matemáticamente. Tienen control de error, tienen un límite, hay un material de cada cosa y tienen un objetivo de aprendizaje específico. Están hechos con elementos naturales, fomentando pues eso, madera, vidrio, metal, nada de plásticos. Exigen movimientos dirigidos por la inteligencia hacia un fin en concreto. Constituyen un punto de contacto entre la mente y una realidad externa, lo que hemos hablado antes, son experiencias, permitiéndole realizar ejercicios de mayor dificultad poco a poco. Ayudan a entender al niño o niña lo que están aprendiendo mediante la asociación de conceptos abstractos con una experiencia sensorial concreta. Así lo están aprendiendo realmente y no solo lo están memorizando, ¿vale? Porque cuando memorizamos, al final realmente no aprendemos, memorizamos, lo soltamos para un examen, véase, por ejemplo, para una pregunta que nos va a hacer la profe y luego se nos olvida. Por lo tanto, no hemos hecho un aprendizaje, simplemente hemos memorizado algo que no hemos entendido, por eso no ha habido aprendizaje y se nos ha olvidado. Estoy contigo, Arianela. Me comenta que es un excelente método y que para ella como terapeuta de lenguaje es el mejor. Para mí también. Para mí también, porque además desde las cosas más básicas y más sencillas podemos motivarlos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a leerles un cuento como nos lo han hecho a nosotros, lógicamente, como estamos acostumbrados. Cojo el cuento, lo abro y empiezo a leerlo. Y no, primeramente hay que enseñarle el cuento, la lámina. Y aunque no
aunque no esté ordenado como tú vas a querer que siga la historia, te tienes que fijar en lo que él señale. Imaginaros que hay un sol, un castillo y una princesa, y empieza hablando la princesa, pero el niño señala al sol. Pues empezamos por el sol. Sí, mira, el sol está en el cielo, brilla, da calor, es amarillo, y entonces está proyectando la luz a la princesa y al castillo, y ya continúas con la historia. O podemos hacerlo sensoriomotores. Si hay animales, pues mira, hay un cerdito, y hacemos con el cuento y va saltando, huélele, huélele, ¡uf! ¡Qué mal huele! Pues eso es hacer un cuento sensoriomotor y así aprenden mucho más. Por aquí me comentan que el uso de vidrio como material Montessori no es arriesgado. No. ¿Por qué? Vamos a explicar. Es decir, es mejor, en principio, evidentemente cuando somos pequeñitos, utilizar cosas que sean de madera, ¿vale? No que sean de cristal o de cerámica. Pero cuando son un poquito más mayores, por ejemplo que tengan 4 años, no pasa nada, le explicamos, es un vaso de cristal, ten cuidado, tienes que llevarlo muy despacio porque se puede romper y si se rompe nos podemos cortar. Probablemente, como esté entrenado con el vaso de madera, lo va a llevar bien y no va a haber problema. Pero en el caso de que el vaso se cayera al suelo, el niño se va a quedar paralizado y el vaso además suele estallar en 1000 pedazos. Entonces, eso ya para él ha sido un aprendizaje. No hay que regañarle, hay que decirle, ves, cariño, te lo comenté que tenías que ir muy despacito porque es frágil, es de cristal y nos podemos cortar. Pues la segunda vez que lo vaya a llevar, porque tiene que haber una segunda vez, no asustarnos y decir, no, no, ya no te lo dejo. En la segunda vez ya no, ya no se le va a caer, ya no se le va a resbalar porque va a ir con sumo cuidado. Va a ir con mucho cuidado y eso es de lo que hablamos, los aprendizajes a base de las experiencias, porque como mamá, por ejemplo, y como logopeda, y lo veo en el cole y en muchos contextos, por mucho que tú le digas a un niño o a una niña, se te va a caer, si lo haces así se va a caer, si lo haces así se va a caer, si lo haces así se va a caer, 500 veces va a dar igual. Hasta que no se le caiga, no se va a dar cuenta realmente de lo que ha pasado y no lo va a aprender. Así que es eso, la experiencia al final. Esto se basa sobre todo en la experiencia, utilizar la experiencia de alrededor para fomentar el aprendizaje de los niños y niñas. Vale, la resolución de conflictos es uno de los recursos más interesantes y fácilmente adaptables, es la mesa de la paz. ¿Vale? Entonces es un instrumento de convivencia que puede implantarse en cualquier aula y sirve para resolver los conflictos que se puedan generar entre los niños y las niñas o simplemente que les suceda a uno mismo, es decir, que se sientan agobiados o que se quieran tomar unos minutos para reponerse. Entonces, esta mesa ayuda, como hemos dicho, a la resolución de conflictos, ya sean internos de uno mismo solo o externos que ya atañe a varios niños o niñas. Los conflictos internos, como hemos comentado, pues es cuando está nervioso, triste, frustrado, enfadado, pero no necesariamente lo ha provocado otro niño, otra niña o la profesora o el profesor. En ese caso, pues puede utilizar la mesa de la paz para sentarse, tomarse el tiempo necesario para identificar cómo se siente y serenarse. Y los conflictos externos es cuando dos niños o más tienen un conflicto entre ellos. Entonces, en ese caso, ambos van a la mesa de la paz para resolver ese conflicto. En caso de niños muy pequeños puede ser necesaria la intervención de una persona adulta, aunque lo ideal sería que, pues eso, que lo hicieran ellos mismos. Vale, me comentas que en tu caso tienes un alumno que cada vez se le tira el agua todos los días a pesar de que ha aprendido que el agua se tira. ¿Tendrá algo más de fondo esta situación? Yo creo que sí, yo creo que tiene más fondo. Tienes que observarle, a ver si le hace gracia, le divierte o si al resto de compañeros, por ejemplo, le divierte, porque puede ir por ahí. Seguro que tiene algo de fondo. Yo creo que ya lo ha aprendido, como bien comentas, pero lo está haciendo de forma pensada y estructurada. Por lo tanto, yo creo que tiene algo más de fondo esta situación. Cuando suceda, no le des importancia, ¿vale? Porque eso también es una forma de atención negativa. Es decir, los niños siempre reclaman la atención, lógicamente, pero ¿saben lo que pasa? Que la mayoría de las veces los adultos prestamos más atención a la atención negativa que a la positiva. Es decir, cuando hace algo bien, jamás le decimos, muy bien, qué bien lo has hecho. No, pero en cambio cuando hace algo mal, nos damos la vuelta, que no hagas eso, ¿qué te he dicho? Eso ya es atención. Entonces, cuando el niño tiene rabietas, por ejemplo, o cuando hace las cosas mal a propósito, como puede ser en este caso, lo que está haciendo es conseguir la atención negativa del adulto porque se consigue de forma más rápida que la positiva. Entonces, quizás está llamando tu atención
O aparte, lo que te he comentado, mira a ver si está con el resto de... Pues eso, si él está acostumbrado a jugar con el agua, porque en casa a lo mejor se lo fomentan, o si es que el resto de compañeros se ríen y a él eso le gusta porque al final es el centro de atención, aunque sea como una cosa negativa. Mira, puede ser un hábito no logrado, efectivamente, me comentan aquí, y si está acostumbrado a divertirse con el agua, puede creer que en otro espacio lo puede hacer efectivamente, es lo que te comentaba, puede extrapolar ese aprendizaje a otros contextos que quizás están fuera de lugar. Entonces, tienes que investigar, tienes buen trabajo de investigación. Vale, pasamos. Cada mesa de la paz podrá contener diferentes objetos, ¿vale? Un corazón blandito para sostenerlo en las manos, eso puesta que un peluche. Para un conflicto interno, pues si está nervioso, por ejemplo, lo puede coger, fijar su atención en él y centrarse. Esto le va a ayudar pues, a tranquilizarse y serenarse. Para un conflicto entre dos, pues por ejemplo, puede ser que tienen que hablar, entonces es para fijar los turnos, por ejemplo. Entonces, el que tiene el objeto pues explica cómo se ha sentido por lo que el otro niño le ha dicho y luego para que el otro niño hable le pasamos el turno dándole el corazón. Entonces el que tiene el corazón es el que habla. Luego tenemos también un reloj de arena. Por ejemplo, para conflictos internos, pues le ayuda a calmarse y analizarse cómo se siente. Es decir, ponemos el reloj, él lo vuelca y se tiene que utilizar ese tiempo hasta que va pasando el reloj para tranquilizarse. Incluso puede fijarse en el reloj, utilizarlo como botella sensorial, ¿vale? Para regular y automodular su estado. Para un conflicto externo, pues eso, que se haya subido de intensidad y ninguno de los dos está en disposición de hablar calmadamente porque están muy enfadados, pues se puede usar el reloj de arena para esperar segundos o minutos, porque sabéis que los relojes de arena los hay de diferentes tiempos. Los hay de 1 minuto, los hay de 5, de 3, de 10, incluso de segundos. Entonces, se puede usar estos relojes mientras baja la intensidad de las emociones, porque si no, no van a hablar ni van a poder solucionar el problema. Luego tenemos una campana o un instrumento musical, ¿vale? Relajante para anunciar la resolución del conflicto. Cuando ha sido un conflicto interno, el niño no siempre no quiere usarla, a veces sí. Y cuando es un conflicto externo, cuando ya han hablado y resuelto sus diferencias, pues tocan la campana juntos o el instrumento para decirle al resto de compañeros que ya lo han resuelto de forma relajada. También puede haber un libro sobre la paz y sobre las emociones, que para un conflicto interno les viene bien para que lo mire, lo observe y encuentre qué emoción es la que está sintiendo en ese momento y aparte de la emoción que está sintiendo, pues si hay algún personaje en una situación similar, puede ver cómo la ha resuelto, cómo se ha sentido, cómo se ha relajado. Y para conflictos externos, pues eso, el niño que tiene la palabra pues puede usar el libro para expresar mejor, escenificar mejor cómo se siente. Vale, actividades, os voy a proponer aquí actividades para niños de 3 a 6 años, ¿vale? Las áreas, como hemos comentado antes, son vida práctica, educación sensorial, lenguaje y matemáticas. En la vida práctica, los ejercicios van a ayudar al niño a desarrollar sobre todo la motricidad fina y la coordinación. Entonces, las actividades del día a día, las que hacemos en casa, lo que en Montessori se conoce como vida práctica, implican el trabajo de la motricidad fina. Simplemente por ejemplo, regar una planta con un flus que le llamo yo, no sé, las botellitas estas que van con pistola, un difusor, eso ya es trabajar la motricidad fina. Pues eso, estas actividades son las primeras que se introducen en el niño o la niña ya que son muy atractivas y les resultan a menudo pues, muy familiares. Y las actividades, por ejemplo, pues lo que hemos comentado, caminar sobre una línea, permanecer de pie, levantarse y sentarse, llevar una bandeja, pasar las páginas de un libro, llevar una jarra, abrir, cerrar puertas, cajones, recortar trocitos, bueno, ponerse calcetines, zapatos, etcétera. Hay muchísimas, hasta pelar una mandarina. Es necesario hacerles saber que efectúa estas labores porque son de su responsabilidad, no porque deba esperar una recompensa, porque muchas veces nos pasa eso, que ellos están esperando, hago esto porque después me van a regalar esto o porque después me va a dejar hacer esto. No, no, estás haciéndolo porque es tu responsabilidad. Por ejemplo, tú tienes que recoger tu ropa sucia y llevarla al cesto porque es tu responsabilidad hacerlo. Igual que yo me hago responsable de mi ropa.
La educación sensorial es para trabajar la discriminación de uno u otro sentido y explorar las sensaciones del color, el peso, la longitud, la textura, el sabor, el olor, el sonido, etc. Mientras va afinando cada vez más su percepción sensorial, también van desarrollándose su concentración y su apreciación de los detalles. Las actividades de vida sensorial pues son todo lo que tenga que ver con los sentidos, cajas de colores, cilindros con botones, campanas, piezas geométricas, tableros de lija, cajas de tela, bolsas misteriosas en las que metemos objetos, con los ojos cerrados tiene que coger una e intentar descubrir qué es, tablillas térmicas para experimentar con el frío y el calor, botellas de sabores, etcétera. Me comentan que mis hijos asisten a la escuela Montessori y los primeros grupos son responsables por cuidar una planta en el salón. Perfecto, efectivamente la planta depende de ellos, entonces es un ser vivo que necesita atención y en este caso necesita una atención y unos cuidados de este caso los niños y tienen que preocuparse por ella. Entonces es una buena forma de introducir responsabilidades con otro ser vivo de las que pueden hacerse cargo. Me parece genial, me parece muy buena idea, porque hay muchos que ya meten animal directamente y creo que un animalito debe ser un poquito ya más adelante, requiere más cuidados, etcétera, pero está fenomenal, bravo, gracias por compartir la experiencia. Aquí os he puesto un poquito, pues lo que hablábamos, aquí abajo están las botellas térmicas, la bolsa misteriosa está arriba, aquí hay un cajón con diferentes texturas, suaves, ásperas, rugosas, lisas, y luego después estos son los pesos, ¿vale? Perdón. Las actividades científicas, como criar una planta desde su germinación, me comentan también. Efectivamente, efectivamente es muy importante. Por ejemplo, plantar un garbanzo, tienen que plantarlo, lo tienen que cultivar, poco a poco van a ir viendo cómo a través de regándolo el tallo va creciendo, lo que comentas, la germinación, etcétera. Me parece maravilloso y además así están también aprendiendo sobre la vida, no sobre un cuidado, sino sobre la vida que se germina y con los cuidados poco a poco. Y me parece genial, es maravillosa la actividad esa. Las actividades del lenguaje, bueno, responden a una necesidad básica de los niños y las niñas a esta edad, ¿vale? Entonces lo trabajamos todo pues con canciones, poemas, rimas, cuentos, historias, todo lo que se nos ocurra, trabalenguas, etcétera. Entonces, el placer por enriquecer nuestro lenguaje siempre está muy vigente, al final es nuestro medio de comunicación. Una peculiaridad de este enfoque es que, bueno, pues los niños y las niñas aprenden a escribir antes que a leer. ¿Vale? Llevan un largo tiempo, pues lo que hemos comentado, analizando los sonidos de las letras, que van reconociendo fonéticamente, muchas actividades que preparan indirectamente el brazo y la mano al gesto del trazado de las letras, la motricidad fina que hablábamos, la pinza, que es la sujeción del lápiz con los dedos. Entonces, bueno, pues los símbolos del lenguaje escrito se exploran de una forma muy sensorial en el aula, lo que os he comentado, se ven, los tocamos, los oímos constantemente y nos van preparando para aprendizajes posteriores. Las actividades de rincón de lectura que se usan incluso antes del aprendizaje de lectura y escritura, pues son las letras de lija, los alfabetos móviles, pizarras, sonidos fonéticos, en libros fonéticos, tarjetas, puzzles, todo lo que puedan combinar, trabalenguas, todo este tipo de actividades fomenta mucho este área. Y aquí os he puesto, pues un poco, aquí con arena veo, vamos trazando ya la escritura, no estoy escribiendo como tal, pero en realidad sí que estoy trabajando la motricidad fina, estoy trabajando el trazado de esta vocal en concreto. Estas son las letras de lija y luego por aquí, abajo son las letras de lija, las que están metidas en una cajita, que el trazado es más rugoso. Luego en la parte superior, que hay letras metidas en casilleros, justo la imagen del medio, pues esas son las letras movibles. ¿Vale? Que si os dais cuenta van enlazadas, que es como aprenden a leer o a escribir con la letra ligada. Luego después os he puesto pues eso, lotos fonéticos y luego por el otro lado, esto es un ejemplo maravilloso de lo que es de ir de lo más manipulativo y visual a lo más abstracto. Leemos un palo, yo digo palo, hay un palo puesto, ahora lo construyo y lo voy a construir con las letras, palo, y después lo escribo. Las matemáticas. Pues mucho antes de que el educador o la educadora introduzca al niño o niña en las actividades en este área, él ya ha vivido muchas sensaciones físicas de tamaño, de cantidad con el material sensorial, ya que eso se va impregnando en lo que hemos hablado en su memoria corporal.
Cuando el niño o la niña ya esté preparado e incluso interesado, se le introduce la suma, la resta, multiplicación y división. Siempre con material concreto que permita pues eso, al niño o a la niña vivir plenamente su etapa sensorial, sin obligarle a pasar prematuramente a la abstracción, que es lo que comentábamos, sino que poco a poco, tras mucho trabajar con un material concreto y muy manipulativo, se va abriendo ese camino al cálculo de operaciones mental, que eso es lo más abstracto que existe hoy en día. Por aquí me comentan que lo trabajan en un espejo con crema y los peques van copiando las letras que le muestro. Perfecto, es maravilloso. Se puede trabajar de mil maneras, incluso podemos meter en una bolsita de estas de zip, metemos gel o espuma de afeitar, lo cerramos y podemos dibujar la letra o hacer dibujos y va saliendo también. O con una bandeja, en la bandeja podemos poner arena o podemos, lo que te comentaba, espuma de afeitar y pueden ir trabajándolo así o con crema, como me comentas tú. Muchas gracias por compartirlo, Rosy. En el rincón de las mates, bueno, pues tenemos pues, lo que tiene que ver con matemáticas, listones numéricos, números de lija, tarjetas con números, números grandes, pequeños, tableros de sumas, abacos, etcétera, todo lo que se nos ocurra. ¿Vale? Y aquí os he puesto un poquito todo. Entonces, perdón, es que estoy con la alergia, disculpadme. Pues os he puesto eso, barritas con números, números de lija, las sumas, como os he comentado, de ir de lo más manipulativo las tractos, empezar con las barritas, luego ponemos ya el número 2, más el número 4, más el número 6. ¿Vale? Con botones se puede hacer un geoplano y con botones de diferentes tamaños, diferentes colores. Vale, este es nuestro papel, es el más importante. El papel del adulto, sea profesor o sea papá, las características de la guía. ¿Vale? Tenemos que asumir que el niño o niña es el dueño de su propio aprendizaje y que el adulto solo debe sugerir o inculcar conocimientos o valores. Nunca debemos nosotros decir qué es lo que tiene que aprender. Nosotros le guiamos, pero no le obligamos. Hay que fomentar pues, es un clima de comprensión, de libertad, cooperación y respeto, en ambos sentidos. Muchas veces los niños nos respetan a nosotros, pero nosotros no les respetamos a ellos. Y nos tenemos que respetar igualmente porque somos personas, ¿vale? No solo por la edad. Preparar un ambiente en el que el niño pueda desarrollarse y al mismo tiempo la familia esté cómoda. Esto es muy importante porque si no, claro, si va a estar en un lugar que luego vosotros no vais a estar a gusto, os va a estar molestando, al final eso lo único que va a hacer no es estar en un ambiente calmado y tranquilo y potenciar el aprendizaje, sino lo que va a hacer es todo lo contrario, va a provocar peleas y conflictos. Hay que conocer las etapas del desarrollo del niño y así saber las necesidades en cada una de ellas, en cada periodo. Esto es muy importante, hay una etapa que se llama los periodos sensibles de los niños y esto lo que significa es que tienen momentos en los que a lo mejor se centran en jugar solo con construcciones, imaginaros, solo con construcciones, pues hay que fomentar ese aprendizaje porque luego no va a volver a suceder, luego se le va a pasar ese periodo sensible y va a empezar con otro diferente y ya no vamos a poder trabajar las construcciones porque no le van a gustar, ya no le van a llamar la atención y no le van a generar ningún tipo de aprendizaje. Entonces, estos periodos sensibles son muy importantes, ¿vale? Centrarnos y fomentar en cada etapa el gusto del niño, sea jugar con muñecas, sea juegos simbólicos, sean los coches, sea lo que sea. Efectivamente, Alison, el profesor es un guía en el aprendizaje, exacto, muy bien. Y luego ser capaz de guiar al niño hacia el material o la actividad que se requiera para lograr un desarrollo pues, un poquito más armónico y adecuado a su edad. Hay que indicar siempre de modo claro y exacto el uso de los objetos y los materiales. Hay que ser activo o activa cuando se pone al niño en contacto con el material por primera vez, lógicamente porque hay que explicárselo, y de forma ya pasiva, ¿vale? Cuando ya este contacto se ha dado. Debemos mantener el ambiente siempre limpio y ordenado, hacer sentir partícipes a los niños y las niñas de las tareas de la vida cotidiana para fomentar pues, lo que hablábamos, la autonomía, motivar el interés por distintos conocimientos, que sean adultos independientes, etcétera. Hay que despertar en el niño la imaginación en el transcurso de su desarrollo, como hemos hablado, hay que dejar también que se aburran para que esa imaginación y esa creatividad aparezca. Y hay que generar en él una autodisciplina, bondad y cortesía. Aquí abajo hay una foto, os he puesto, pues esto es una clase Montessori, está ordenada por rincones y cada niño, como pueden ver, está en un rincón diferente. ¿Cómo puedes ayudar a un niño de 14 años que presenta dificultades en escritura y lectura?
Vale, habría que ver qué tipo de dificultades presentan y por qué se dan esas dificultades, porque no sabemos si tiene alguna patología ya de base o por qué. Entonces, en función a eso, pues ya podríamos elaborar materiales, pero yo utilizaría, pues igual que todos estos materiales, en vez de estar todo el rato con lo abstracto, irlo metiendo con materiales manipulativos, como lo que hemos ido hablando, cosas que a él le gusten, motivadas en, pues si le gustan los coches, imagínate que sea todo referente a cuentos de coches, actividades con coches, e irlo metiendo pues con letras que vaya reconociendo, aunque sea muy básico, pero es que lo necesita. Quizás a este niño de pequeño en el colegio pues le obligaron, como hemos estado hablando, a adquirir unos conocimientos que todavía no estaba preparado, como salir leyendo y escribiendo, y ahora son las consecuencias. Entonces, es lo que te he comentado. Yo empezaría antes por lectura, ¿vale? Ir desde un inicio y trabajando pues toda la conciencia fonológica, la conciencia semántica, la conciencia silábica, trabajarlo poco a poco con actividades que a él le vayan gustando, y aunque sean fáciles, así él va cogiendo y ganando confianza en sí mismo. Primero hay que empezar por la lectura, y una vez que ya tenga la lectura, digamos que tenga ya adquiridos y que reconozca todos los fonemas que completan el abecedario, que reconozca los sonidos, que pueda leer sílabas y que ya lea frases, textos y tenga una buena comprensión, entonces ya podemos ir introduciendo lo que es la escritura, ¿vale? Pero primero fomentaría la lectura en este caso, porque le es mucho más importante. Mira, aquí Laura te comenta que te recomienda eso, es empezar nuevo desde el inicio, como te comentaba. Seguramente falta desarrollo de conciencia fonológica, exacto. ¿Vale? Consciente de lo que hemos hablado, fonológica, silábica, semántica, etcétera. Probablemente le cueste el acceso al vocabulario, al acceso al léxico semántico, entonces empieza desde lo más básico. Muchas gracias, Laura. Vale, como os comentaba, Montessori en casa, esto es para que o bien lo podáis aplicar vosotros si os interesa, o simplemente para que se lo podáis explicar a los papás. ¿Vale? Entonces, los beneficios de lo que hablábamos de Montessori en casa, pues son hijos autónomos, disciplinados, ordenados, independientes, empáticos, amables, felices, con pensamiento crítico, que eso es muy importante, confianza mutua, esa confianza va a generar también una confianza en ellos, y va a ser una persona con un autoconcepto suyo maravilloso, por lo tanto va a tener una autoestima fenomenal y maravillosa. Va a crecer en libertad, paz y armonía en el hogar y vivir sin gritos, que eso es muy importante. Vivir sin nervios, sin ansiedad, vivir sin premios ni castigos, porque estamos acostumbrados, lo haces bien, te premio, lo haces mal, te castigo. Incluso muchas veces lo hacemos con comida, que es la comida no es ni un premio ni un castigo, porque al final luego queremos que coma de todo, pero si se ha portado mal te pongo verdura, y si te has portado bien te doy una pizza o un helado. Y nosotros mismos, sin darnos cuenta y sin querer hacerlo, lógicamente, estamos fomentando precisamente esas formas de actuar, ¿vale? Ambiente de respeto mutuo, de tolerancia, con esto pasamos tiempo en familia, la vida en familia es más relajada, y luego el niño y la niña se convertirá, que esto es lo más importante, en un adulto feliz, porque habrá aprendido a amar lo que hace, ya que todo lo hará por y para él o ella, no porque me vayan a dar un premio, sino porque me siento bien conmigo mismo y es mi obligación. Vale, estos son los pilares Montessori para los padres, ¿vale? Entonces, lo primero, lo que hemos comentado, es un folleto. Guía al niño, sigue sus intereses. Es importante observar lo que hemos dicho al niño y ver en qué momento está y generarles la oportunidad de desarrollar esa habilidad. Hay que poner límites claros. No hay que poner 800.000 límites, no, hay que poner 3, 4 límites, pero los límites están bien fijados, ¿vale? Se establecen pocos límites, pero lo que hemos dicho, claros y fijos. No hay que permitir al niño actividades que consideres incorrectas. Y si tú le has dicho, por ejemplo, si sigues pegando a tu hermana, te vas a quedar sin ver los dibujos. Si se lo has dicho ya 3 veces, hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque si no lo cumplimos, el niño no ve el límite. ¿Qué es lo que pasa? Que luego ahí vienen el que esté todo el día retando. ¿Por qué? ¿Por qué retan? Porque no está seguro. No está seguro de si hoy le vas a dejar ver los dibujos porque le has amenazado, por así decirlo, pero no lo has llegado a hacer, no has ejecutado la acción,
O a lo mejor hoy sí me lo vas a hacer, entonces te voy a retar a ver si hoy solo se queda una amenaza o si lo vas a llevar a cabo. Entonces, es muy importante tener límites claros y yo siempre a los padres les explico que los límites es como tener a los niños metidos, digamos, en un rectángulo, ¿vale? Con vallas y es una granja. Entonces yo les explico, dentro de estas 4 vallas yo te voy a proteger y vas a estar seguro, pero fuera de ellas hay lobos, no vas a estar seguro, yo no te voy a poder ver, no te voy a poder ayudar. Entonces se van a sentir inseguros y es realmente así como se sienten. Los niños necesitan límites porque si no son niños que crecen inseguros porque no saben dónde está el límite claro de las cosas. Entonces es muy importante poner límites. Mira, Enrique nos comenta que tiene 2 hijos, uno es bueno en mates y el otro es en letras. ¿Ves? No tiene nada que ver y probablemente la educación de los dos haya sido la misma por vuestra parte, pero cada uno evidentemente se desarrolla hacia una habilidad completamente distinta porque cada uno es único, es único. Comentar que hay que realizar cosas juntos, incluir al niño en el día a día. Pues eso, hay que buscar espacios en los que incluirlos, conversar con ellos, enseñarle habilidades, preguntarle qué tal le ha ido el día en el cole, qué ha comido. Entonces, y ayudarle a descubrir lo que os comentado antes. No hay que darle la respuesta, lo que hay que hacer es ayudarle para que él mismo la encuentre, como el ejemplo que os he puesto del paraguas. Que vas a salir a la calle, no llevas el paraguas y le dices, en lugar de decirle, ¿te falta algo? ¿El qué? Asómate a la ventana. Ah, está lloviendo, dice el niño. Claro, me falta el paraguas y lo coge. Pero nosotros no le dejamos descubrirlo. Directamente le decimos, Pepe, coge el paraguas que está lloviendo. Vale, Enrique me comenta que siempre los están apoyando en lo que más les gusta hacer. Pues te felicito. Te felicito, Enrique, lo estás haciendo fenomenal. Porque es lo que hay que hacer y eso a ellos, quieras que no, en la forma emocional les estás haciendo sentir fabulosos, extraordinarios y maravillosos. Y muy bien consigo mismos, así que te felicito, Enrique, seguir así apoyándoles a cada uno lo que le gusta. Luego hay que aceptar al niño tal y como es, hay que celebrar sus éxitos con moderación. Es importante siempre reconocer el esfuerzo, pero no hay que estar constantemente diciéndole muy bien a todo lo que hagan. Pero sí que es verdad que hay que reconocer. Por ejemplo, en clase tenemos la santa manía de, por ejemplo, han hecho 10 multiplicaciones, imaginaos, y han fallado en una. Bueno, pues en lugar de decirle, y meto a mí misma y a los profesores, en lugar de decirles, muy bien, has hecho 9, el próximo día harás las 10 y así le animas. No, es que mira, has fallado una. Ya bueno, ¿y qué? Ha fallado una, pero ha acertado 9. Y luego en los momentos difíciles hay que mostrar empatía por sus sentimientos. El niño o niña necesita expresar los sentimientos y hay que ayudarlos a calmarse. Sé que muchas veces es muy difícil, pero hay que ayudar a calmarse y a calmarlos a ellos. A ver, que me están llegando varios. Los voy a leer por el chat. Vale. Antonio, ya la he leído. Vale, fenomenal. Vale, en mi familia estamos muy felices con el progreso educacional de los niños con el sistema Montessori. Me alegro y celebro que estéis contentos y que notáis que hay un progreso con este sistema, porque realmente lo hay. Vale, pasamos. Es que no me quiero extender. Vale. Método Montessori en casa. Los padres tienen que preparar el ambiente teniendo en cuenta, como hablamos siempre, el niño es el centro, así que hay que tener en cuenta las capacidades del niño o niña en cada momento. Al igual que hay que dejarles que sean autónomos en las diferentes partes de la casa, en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en el salón, haciéndoles partícipes de todas las tareas en cada una de las estancias, porque así de esta forma lo que está haciendo es que ganará autonomía e independencia y le estamos responsabilizando de algo, siempre evidentemente de cosas adaptadas. No le voy a dar a un niño de 3 años un cuchillo para que corte pan y me voy a ir, lógicamente. Hay cuchillos específicos para los niños que aprenden a cortar, son cuchillos de apariencia normal, son metálicos, lo que pasa que el cuchillo es romo, la parte es roma, entonces al ser romo no corta, por mucho que se dé, no corta. ¿Vale? Estos ambientes que están preparados debe haber variedad de actividades, como hemos dicho antes, ¿vale? De tal forma que así potenciamos y lo que él libremente quiere elegir en un momento determinado y en otro, ¿vale? Y cuando lo veamos muy concentrado en alguna tarea, no le podemos interrumpir, ¿vale? Le tenemos que dejar y cuando termine esa tarea ya le podemos hablar.
Y aunque los adultos nos parezca la actividad más simple del mundo, debemos respetarlos y dejar que termine esa actividad por sí mismo o que pierda la concentración. Por lo que hay que organizar la casa siempre teniendo en cuenta los periodos sensibles, que es lo que hablábamos antes, ¿vale? Y así aprovechamos el interés de los niños y las niñas y damos respuesta a su necesidad de aprender sobre algún tema, por ejemplo, el lenguaje, el movimiento, etcétera. Normalmente no nos paramos a pensar, pero el método Montessori está completamente relacionado con la educación en casa. Cuando queremos que nuestros hijos o hijas nos ayuden en las tareas, que colaboren. En el hogar hay que dejar siempre lo necesario, como comentaba, a la altura del niño, de forma que no necesite un adulto para cogerlo. Esto es como en el cole. Vale, aquí María me comenta que se debería incluir la educación emocional en el colegio como complemento de educación emocional y valores familiar. Exacto, exacto. Se debería incluir una educación emocional porque siempre la dejamos aparte, como de lado, y la educación emocional es muy importante. La salud mental y la educación emocional es un todo al final y si no estamos bien va a repercutir en el resto de áreas y de habilidades del niño y va a influir, pues lo que hablábamos antes, en su autoconcepto, en su autoestima y en todo. Estoy contigo de acuerdo, María. Gracias. La preparación del ambiente, igual que en el colegio, siempre ordenado, bonito y limpio y estructurado. ¿Vale? Antonio me comenta que los profesores nos visitan para conocer el entorno familiar del niño. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque claro, así realmente y verdaderamente es como conocemos en realidad a los niños y cómo sabemos que aprenden de una manera o de otra de acuerdo con el entorno familiar que hay. Me parece fenomenal. Vale, lo que hablamos aquí es libertad de movimiento. Enrique pregunta, ¿sería fenomenal desarrollar de las actividades blandas a nuestros hijos? Sí, sí, claro. Hay que desarrollar y fomentar todo tipo de actividades. Vale, como seguía, comentaba, libertad de movimiento. Cuando todo lo que necesita está al alcance del niño, eso lo que hace es que se pueda mover libremente y no dependa del adulto. La realidad es que todos los objetos que hay en el ambiente deben ser reales. Es decir, si un niño debe usar vasos de cristal, cuando algo suponga un peligro se utilizará siempre bajo la supervisión de un adulto, pero que sea un vaso de cristal, lo que hablábamos antes. Naturaleza. Un niño o una niña debe comenzar aprendiendo siempre en la naturaleza. Así desarrollará el aprecio por los seres vivos que los rodean. Por ejemplo, como nos comentaba antes, en el colegio de su hijo, que es Montessori, lo que hacen es que están aprendiendo a cuidar de una planta. Además, María Montessori animaba a los guías a llevar a los niños a la naturaleza, ya que pensaba que los inspiraba. Podemos, mira, fijaros qué buena manera de fomentar la creatividad y la imaginación mirando nubes, tumbados en el césped de un parque mirando nubes y buscándole las formas que tienen. Y luego estar tranquilos, porque así el niño trabajará de forma más relajada. El hall de la entrada puede ser así, por ejemplo, de esta manera, con unas perchas, un percho a la altura del niño para que deje el abrigo, la mochila cuando llegue a casa. En el salón, pues, que es donde más tiempo suele pasar el pequeño, se puede poner un pequeño espacio para leer. Ahí vemos un rincón con balditas y cuentos, con un sillón o un cojín para que esté cómodo, alguna estantería o estantes bajos pero bien agarrados para que no se los pueda tirar, o mesa y silla para realizar actividades, dibujar, pintar, construcciones, plastilina, pues todo lo que se nos ocurra. En la cocina, si hay espacio, claro, se puede colocar una mesa y una silla a la altura o una torre de aprendizaje. Esta en concreto está hecho con materiales de IKEA. La parte de abajo la venden en IKEA, que es simplemente un alzador, y luego la de arriba está hecho con maderas, ¿vale? Es simplemente como con forma de U, que eso se puede hacer prácticamente en casa. Y como ven, la niña está cortando ya sola. En este caso, no se ve muy bien, no sé si es un pepino o un calabacín, pero ese cuchillo es el que os comentaba, es un cuchillo con aspecto de verdad, pero no es de plástico, puede cortar. Lo que pasa que la parte donde está la cuchilla es roma y eso hace que los niños no se puedan dañar. ¿Vale? Luego puede subirse y ayudar pues, a fregar los platos, a cocinar, etcétera.
En el baño, pues por ejemplo, se puede habilitar, si es muy pequeñito, el bidé. Esta foto que os he puesto es del bidé, para que se asee solito, pues se le pone todo el material, el cepillo de dientes, el jabón, un espejo, o si no hay bidé, pues se puede con la torre de aprendizaje o con un escalón, que este escalón en concreto también es de IKEA, que podrán llegar al lavabo y usarlo como los adultos. ¿Cómo enfrentan los niños cuando pasan hacia otro sistema en la secundaria? Les cuesta, ¿vale? Sí que es verdad que lo idóneo sería que siguieran con este tipo de aprendizaje, lógicamente, pero sí que es cierto que les cuesta, pero no porque les cuesten las habilidades, sino porque al final es otro estilo de aprendizaje y al principio le cuesta un poco por el tema de tener que adaptarse a una nueva metodología, pero no se preocupe porque lo acaban sacando y acaban trabajando y aprendiendo de forma correcta igualmente, sin tener ninguna dificultad, ¿vale? Ni notar ningún retraso en el desarrollo ni demás. Lo único que pasa que como se trabaja de forma diferente, se tienen que adaptar a ese cambio, pero probablemente ellos cuenten con herramientas de aprendizaje que ya vienen desde aquí muy trabajadas para poder autorregularse emocionalmente y fácilmente puedan seguir con el ritmo de la clase y acostumbrarse pues eso, a la forma de aprender en secundaria. Aquí tenemos el dormitorio o el espacio diurno, ¿vale? Que lo necesario pues depende de la edad del niño, pero podría ser como os he puesto aquí, bueno, pues una biblioteca con una alfombra o un cojín, un descanso, un colchón a su altura, una cama para que puedan dormir solos en la típica cama alta, porque claro, si se caen nos hacemos daño, pero un colchón, la distancia al suelo es mínima. Una mesa y una silla para hacer actividades, una estantería para poner todos los materiales, una armario a su altura también, hay una barra y aquí diferentes vestidos y perchas colgadas, calcetines, ropa interior, una estantería con cajones y en los cajones pues se pueden meter libros o determinados juguetes, etcétera. Son ideas que os propongo, luego hay mil cosas que se pueden utilizar, pero bueno, yo os propongo estas. Luego, confianza en el niño. María Montessori, como comentaba, descubrió que el niño tenía muchas más capacidades de las que la sociedad le otorga. Nosotros simplemente por el hecho de ser pequeños no les dejamos también por miedo. Y es que ellos tienen capacidad y pueden hacerlo. Entonces, a día de hoy son muchas las personas que no confían en el niño y en sus capacidades y no se atreven, pues eso, lo que hablábamos antes, a darle un vaso de vidrio, a que unten mantequilla con un cuchillo. Entonces, si se quiere establecer este tipo de sistema, Montessori en casa, hay que empezar a confiar en las capacidades de los niños y niñas y darles la oportunidad de desarrollarlas. ¿Vale? Entonces, si se les ha explicado a los niños cómo llevar un vaso de vidrio y se les cae, es lo que os he comentado, no pasa nada, el niño está aprendiendo. Entonces, hay que confiar y volverles a dar el vaso de vidrio. Ellos ya han aprendido con su experiencia que tienen que ser más cuidadosos a la hora de trasladarlo y probablemente ya no se les vuelva a caer. Actividades en la vida práctica, pues lo que os he puesto. Llevar una bandeja, una jarra, abrir y cerrar puertas, cajones, doblar ropa, barrer, limpiar cristales, etcétera. Aquí os he puesto imágenes, por ejemplo, pues echando agua con una jarra de cristal, pelando un huevo cocido, ordenando los cubiertos, limpiando con una bayeta el borde de la bañera, regando las plantas. Y actividades de educación sensorial pues son un poquito igual, las mismas que antes. Lo único que he añadido son las botellitas con olores, ¿vale? También puede haber diferentes materiales de sabores para fomentar el gusto. Y esto es lo que os comentaba antes. Por ejemplo, lo de las bandejitas y las bolsas herméticas. Con una bolsa hermética, que son las que encuentras en cualquier bazar o en cualquier supermercado, y algo de pintura acrílica para rellenar, luego pueden pintar con un bastoncillo o con el propio dedo. O en una bandeja de horno o una bandeja de plástico y hacemos una película con la espuma de afeitar y pueden pues eso, trabajar la motricidad fina, trabajar el trazado de las letras de una forma diferente a coger un lápiz y hacerlo. Es más divertido y por lo tanto, como es más divertido y está bien con un juego, pues se van a divertir y van a aprender más. ¿Esto puede servir para trabajar con niños hipersensibles? Depende. Hay que ir poco a poco. A ver, está bien para trabajarlos, pero hay que ir trabajando muy despacio, respetando mucho su desarrollo y su hipersensibilidad, ¿vale? Dependiendo de a qué sean hipersensibles, si es al tacto, si es a los sonidos, etcétera. Entonces, sí es bueno trabajarlo, o visualmente, es bueno trabajarlo, pero siempre empezando muy básico y poquito a poco, no estar mucho tiempo. Es como que vaya cogiendo una toma de contacto hasta que poco a poco lo vaya tolerando. Porque si de golpe lo metemos y empezamos a trabajar
y fomentar esas actividades sensoriales y no las tolera, va a hacernos un efecto contrario. No va a aprender, lo que va a hacer es frustrarse, probablemente se estrese, le entra ansiedad, se agobie y no quiera volver a usarlo. Entonces hay que ir muy poco a poco introduciéndolo. Y luego aquí, bueno, son juguetes Montessori para bebés. Pues tenemos disco de agarre, móviles de cintas, que bueno, el disco de agarre pues es a partir de los 2 meses y es bueno pues para trabajar un poquito el reflejo de agarre. Y el móvil de cintas igual a partir de los 2 meses, pero cuando está tumbado boca arriba pues va a empezar a ver los colores, va a asociar acción-reacción, por ejemplo, tocará sin darse cuenta una cinta y verá que se mueve, o si lleva cascabel que suena, y esa primera acción que lo ha hecho sin darse cuenta, ya la ha aprendido y entonces ahora la va a tocar de forma voluntaria y explícita. Luego tenemos sonajeros con cascabeles o bolas de agarre, estos igual hacia los 2 o 3 meses. El sonajero de cascabeles pues es a partir de los 2 meses y el tamaño del mismo pues eso, se adapta a la manita de los bebés. Entonces es una forma fácil de agarrar. ¿Vale? Y ayuda a producir, por lo que os he contado, la causa-efecto. Lo mueve inconscientemente y cuando se da cuenta del sonido que produce, ya lo va a hacer de forma explícita. Y las bolas de agarre, pues igual a partir de los 3 meses y nos ayuda pues un poco a las capacidades del bebé, pues de eso, del agarre, de presión. Entonces ayuda mucho a la habilidad manual, a la motricidad manual. Luego tenemos mordedores de bola, cucharas de madera o huevos de madera y copa. Aquí me comenta Ana que las mesas de luz es increíble como apoyo de aprendizaje para los niños, les encanta, se puede trabajar todas las áreas, fenomenal, es maravilloso, las mesas de luz son maravillosas y se puede trabajar desde letras, la naturaleza, con diferentes materiales, se puede trabajar incluso vertiendo arena, a modo de juego, son maravillosas, yo tengo una y yo estoy encantada, la utilizo muchísimo. El mordedor de bolas, bueno, pues se recomienda utilizar siempre a partir de los 4 meses para que empiece, bueno, pues a tocarlo, chuparlo, morderlo y además si le están saliendo los dientes y demás, pues le va a ser un consuelo. La cuchara nos va a servir un poco de mordedor, pero también a desarrollar el agarre para cuando él tenga que utilizar la cuchara para comer solo, cuando le introduzcamos la alimentación. Entonces, se ayuda a familiarizarse con ella y por lo tanto empiezan a comer mucho mejor. Y la copa de madera pues se empieza a utilizar en torno a los 8 meses y es bastante conocido, ¿vale? Es el primer rompecabezas, por así decirlo, o el primer puzzle que van a utilizar los niños y niñas. Y luego esto lo que comentábamos antes, el decálogo Montessori para los papás, ¿vale? Recordar siempre que los niños aprenden de lo que les rodea. Si criticas mucho a tu hijo, lo primero que va a aprender es a juzgar. En cambio, si lo elogias, aprenderá a confiar en sí mismo. Si se ridiculiza al niño de modo habitual, va a crecer de forma insegura. Hay que ayudarle a crecer sintiéndose seguro y entonces aprenderá a confiar también en los demás. Hay que propiciar que vea sus ideas y sus opiniones son tenidas en cuenta y con ellos también conseguiremos que se sienta bien. Si el niño vive en una atmósfera donde se siente cuidado, integrado, amado y querido, y necesario aprender a respetarse a sí mismo y a los demás. Hay que concentrarse en que nuestro hijo o hija esté creciendo y desarrollándose de un modo positivo. Valorar siempre lo bueno del niño de tal manera que no quede lugar de solo recordar y valorar lo malo. Escucharle y responderle cuando se acerca a ti con una pregunta o un comentario. Muchas veces estamos con el móvil, te vienen a hacer una pregunta y espera. No, espera no, deja el móvil o dejemos el móvil y le atendemos, porque ese comportamiento también lo va a aprender él. Entonces, cuando nosotros queremos decirle, Pepe, una cosa, y está ocupado jugando, te va a decir espera, y te vas a cabrear porque le vas a decir, no, me escuchas y luego juegas. Ya, pero es que nosotros también lo hemos hecho. Y al final los hijos aprenden de las experiencias que ven en casa. Somos su modelo, son esponjas, entonces tenemos que darles el mejor ejemplo. Ante los errores, pues comprensión y apoyo, está aprendiendo, ¿vale? Nadie nace aprendido, ninguno de nosotros, y hay que tener comprensión. Y hay que estar dispuestos, sobre todo, pues a ayudarles. También hay que permitir que realice cosas por sí solo y esto forma parte de su aprendizaje, como ya hemos comentado. Y luego estos son estrategias que podéis dar para prevenir y afrontar las rabietas, ¿vale? Ayudarles a expresar y conocer los sentimientos, hacerles partícipes, una alternativa con movimiento, porque puede ser que lleven 3 horas sentado en una silla comiendo y lo que necesite es movimiento. Pues echa una carrera, ves al árbol y vuelve corriendo, o ves al salón y vuelve. Un horario de rutinas es muy importante.
haz preguntas y déjale contestar. Siempre o cuando le hagan preguntas a otro adulto hay que dejarle contestar, tarde el tiempo que tarde, porque tenemos la manía de que les contestamos nosotros y no les dejamos hablar a ellos. Entonces no le estamos dando tampoco la oportunidad ni de expresarse, ni de decir lo que quiere, ni de fomentar su lenguaje. Hay que abrazarlo, abrazarnos muchísimo todos, los adultos también. Y hay que decirnos que nos queremos. Hay que dejar de preguntar, ¿quieres? Hay que buscar las soluciones juntos, practicar la escucha activa, identificar si está cansado. Hay herramientas de modulación que funcionan con los niños, cosquillas, enseñarles fotos, es distraer su atención. Hay que actuar, no hablar, decir lo que quieres y ponernos a su nivel para hablar con él, para mirarnos directamente a los ojos. Vale, algunos consejos pues os los he dejado aquí, pero son básicamente lo que hemos estado viendo: observarle, no interrumpir la concentración, dar responsabilidades adecuadas a su edad. Y luego aquí, esto es para que ya le echéis un vistazo en casa. Son actividades para colaborar en casa dependiendo de los años que tengan. Y ya hemos finalizado. Manos que juegan, mentes que piensan. Y aquí, bueno, mira, hay una mesa de luz. Y nada, gracias por vuestro tiempo y atención. Me he extendido un poquito más de la cuenta, pero es que comprimir esto es realmente complicado y complejo, porque es una pedagogía muy interesante y muy extensa y abarca muchas zonas, pero espero no haberos aburrido y mil perdones a mis compañeras por haberos tenido un poquito más de una hora. Lo siento, muchísimas gracias. Y nada, cualquier duda que tengáis me podéis escribir o ponernos en contacto conmigo a través del email de CUP. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.